quiero hablar un poco sobre la experiencia de la educación popular en Escandinavia y en particular en Dinamarca. El movimiento de educación popular en Dinamarca se llama Folkeoplysning, que literalmente significa la sabiduría espiritual e liberatoria de las personas. Ese movimiento surgió en la mitad del siglo XIX y desde entonces tuve y tiene todavía una influencia bastante importante sobre la teoría y práctica educativa. Como en Brasil el movimiento de educación popular reconoce Paulo Freire, su padre ideológico por antonomasia, en Escandinavia este papel fue desempeñado por Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig. Él era pastor, maestro, filósofo y político que tuvo mucha influencia en su tiempo. En años recientes, alguien argumenta que las similitudes entre las teorías y prácticas que fueran empujadas en Dinamarca y en Escandinavia por Grundtvig tienen punto de convergencia con las que fueran empujadas en otros contextos, como por ejemplo en Brasil por Paulo Freire. Hay por ejemplo un profesor de India, Asoke Bhattacharya, que ha publicado un libro en inglés sobre eso, titulado Educación para el Pueblo, conceptos de Grundtvig, Tagore, Gandhi y Freire. Entonces, para que podamos juzgar si esa tesis de comparación sea o no sea algo que tiene sentido, hoy quiero compartir unas reflexiones sobre el movimiento de educación popular escandinavo, con referencia en particular a la realidad danesa. Por lo tanto, mi presentación está estructurada en dos partes. Primero, voy a presentar una breve reseña histórica sobre el establecimiento de práctica educativa de educación popular que aún persisten todavía, la así llamada Folkehøjskolen, que son escuelas populares públicas. Esas son instituciones en las cuales a partir de los 17 o 18 años de edad, jóvenes y adultos pueden residir durante un periodo de tiempo o a las cuales pueden atender diariamente. Esas instituciones contribuyen a la formación política y ciudadana a través de lo que Sergio Haddad llama la educación no escolar de adultos. Estos antecedentes históricos son necesarios, creo yo, para comprender mejor no solamente esas instituciones, sino los principios teóricos y pedagógicos en los cuales se fundan y en los cuales se funda el movimiento de educación popular escandinavo. Son esos principios que también dieron origen a otras formas de actuar con jóvenes y adultos como sujeto y no objeto o cliente pedagógicos en favor del cambiamiento social, como es el caso de los círculos de estudio, por ejemplo, una práctica que se ha difundido mucho en Suecia y sobre la cual quizás hoy no sé si vamos a poder hablar, pero puede ser que vamos a hablar más durante el debate. A partir de una reseña histórica, la historia de las escuelas populares se puede dividir en tres periodos distintos. El primer periodo abarca desde el establecimiento de las primeras escuelas populares de tipo residencial a partir de 1844, hasta la derrota militar de la Dinamarca a las fuerzas alemanas 20 años más tarde. Este periodo se caracterizó por la aprobación de la Constitución de Dinamarca como país libre y del primer acto en el Parlamento sobre el apoyo financiero a las escuelas populares. Esas primeras escuelas tenían el propósito declarado de enseñar a la población rural ciertos rasgos de carácter con bases en los valores espirituales y el respeto nacional que se consideraban en aquel entonces necesarias para que se formaran ciudadanos competentes
apoyando así la transición de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. El segundo periodo abarca la aplicación de las escuelas populares entre el 1864 y 1968, estamos en un periodo muy largo. Este periodo vio el florecimiento de las escuelas populares en todo el país. El gobierno tuvo una influencia decisiva en este desarrollo, ya que determinó los requisitos mínimos para que las escuelas populares pudieran obtener subsidios económicos por el Estado. Sin embargo, la institucionalización de las escuelas populares fue acompañada por una total libertad en relación con los métodos pedagógicos y planes de estudio, ambos influenciados por Grundtvig, quien hizo hincapié en la comprensión cultural como un principio democrático básico. En consecuencia, las escuelas populares tenían el principio principal de fortalecer el vínculo nacional entre la población rural en un periodo de expansión económica del sector agrícola. Después de la Segunda Guerra Mundial y la siguiente aparición de la sociedad industrial y una mayor demanda de mano de obra más educada, una nueva ley sobre las escuelas populares fue promulgada por el gobierno. Mientras tanto, el teólogo e historiador de la Iglesia, Hal Koch, revisó el ideal grundtvigiano acerca de la educación popular para poner más énfasis a los valores político-democráticos. En 1946, el trabajo teórico de Hal Koch se convirtió también en un credo pedagógico en el establecimiento de una escuela popular a las afueras de Copenhague, en Dinamarca, que sigue funcionando hasta hoy. El tercer periodo en el desarrollo de las escuelas populares está marcado por la aparición, a finales de 1960, de una visión crítica sobre la sociedad. Desde 1968, el desempleo juvenil y la rebelión juvenil alimentaron un debate sobre el papel histórico de las escuelas populares. En las escuelas populares surgió así una nueva agenda para el cambio social y a través del trabajo práctico, el ejercicio y los viajes, especialmente en los países en desarrollo. Siento mucho, pero eso es la idea de país en desarrollo y desarrollado. Es también uno de los elementos muy críticos que espero podemos también aprovechar en el debate. Una agenda informada por las ideas democráticas de Koch y fundada en una ideología de izquierda. Elementos de formación profesional previamente asociados con la formación individual de los conocimientos técnicos, por lo tanto, adquirieron un nuevo significado. Se convirtieron en herramientas para la reflexión crítica sobre los cambios sociales. Después de una nueva ley sobre las escuelas populares entró en vigor en 1970, la provisión de cursos de corta duración fue aumentando, mientras que las características de los educandos empezaron a cambiar. Aumentó el número de personas escolarizadas procedientes de zonas no rurales, empezó la exploración en las escuelas populares de nuevas formas de vida social, de nueva actividad, de nuevas temáticas para discutir. Por lo tanto, la función educativa tradicional de las escuelas populares, la de educar a la población rural, fue reduciéndose rápidamente en el contexto de la sociedad industrial. A finales de 1970, en una época marcada por el alto desempleo, se crearon también las escuelas populares diurnas para proporcionar la oferta de cursos no residenciales. Sin embargo, fue solo 20 años más tarde, en 1991, que esas escuelas diurnas se convirtieron en el objeto de una legislación específica que le reconoce como fundaciones privadas. Al igual que en las escuelas populares tradicionales, las escuelas diurnas son instituciones no formales que proporcionan servicios de educación pública a jóvenes y adultos, inspiradas en los principios liberales, aunque su establecimiento no haya reflexionado
una movilización social como la de las escuelas residenciales. Las escuelas diurnas nacieron de las deficiencias estructurales en el mercado del trabajo, que creó la necesidad de educar a un gran número de personas en paro, que a menudo carecían de escolarización apropiada y tenían otras desventajas sociales, como era para las madres solteras, los que se jubilaban anticipadamente, las personas con discapacidades, los inmigrantes y los refugiados. Hoy en día, las dos tipologías de escuelas populares atienden a públicos diferenciados. En las escuelas residenciales hay una mayoría de jóvenes ya escolarizados y que quizás seguirán estudiando a nivel universitario, pero también hay adultos que quieren nuevo aprendizaje. Mientras que en las escuelas diurnas hay una mayoría de gente con baja escolaridad y en busca de formación básica y técnica que también los ayude a encontrar un trabajo. Aunque las dos tipologías sean independientes del Estado o de las municipalidades, ambas son financiadas por recursos públicos. Su presupuesto puede llegar a ser compuesto hasta 2/3 por financiamiento estatal o municipal. El ideal grundtviano, empujado por Grundtvig, como dijo en el siglo XIX, tuvo una profunda influencia en el enfoque pedagógico de las escuelas populares. Como nota un profesor danés que mucho estudió ese movimiento, Ove Korsgaard, el ideal de Grundtvig fue fuertemente inspirado por el concepto de la gente como una agregación lingüística y cultural, y el concepto también de nación como un conjunto de personas que comparten un lenguaje, una historia y una tradición común. En consecuencia, la función de las escuelas populares era fortalecer la conciencia nacional que se basa en un concepto de democracia como ethos. Esa idea se contrapone a una comprensión de la democracia de tipo cultural, que los griegos llamaban demos, y también se diferencia de otra comprensión de la democracia como comprensión política o pletos, que es una comprensión más social. Entonces, el objetivo pedagógico de las primeras escuelas populares era que la gente debía sentirse parte de un grupo social en su continuidad histórica, para desencadenar el deseo de hacer lo que se podría para sustentar esta continuidad. Por eso, el diálogo, el debate y la discusión, lo que Grundtvig llamaba interacciones vivas, se convirtieron en el principal medio de comunicación pedagógica. Aunque baseada en ese mismo ideal, en el tiempo, el trabajo de Halcock abogó por una estrategia que favorecía una concepción diferente de democracia, no tanto como comprensión cultural, que era la idea grundtviana de nación, sino como comprensión política, la idea de demos, que con inspiración en un modelo republicano identificaba la ciudadanía y la participación activa de los ciudadanos como dos aspectos centrales para un buen funcionamiento de la sociedad. Como resultado, la función popular de la educación era apoyar el desarrollo de la sociedad civil a través de la potenciación política. En consecuencia, el objetivo pedagógico de la escuela popular fue identificado en experimentar a sí mismo, dedicando, como miembro de una comunidad política, cual condición previa para la acción social. Desde un punto de vista pedagógico, el enfoque en las interacciones vivas como modelo primario de comunicación persistió. Pero las escuelas se distanció del énfasis en el origen étnico y en la lengua como criterios últimos para la pertenencia a una comunidad. Aunque, tengo que decir,
todavía las escuelas en los principios de educación popular percibían la ciudadanía desde una perspectiva estrictamente nacional. Por aquel entonces la Dinamarca era también una sociedad muy homogénea, cosas que se ha diferenciado sobre todo en estos últimos decenas de años con el aumento de la migración, que de hecho en un contexto danés, escandinavo más general, contrariamente a Brasil, no es un elemento histórico, es una condición moderna que pone de hecho muchos desafíos. Por lo tanto, los fenómenos de globalización y europeización han desafiado el ideal del Estado-nación desde entonces. En los últimos tiempos, otros teóricos de la educación popular, por ejemplo, el profesor Jorge Glero, se han ocupado de la cuestión vital de cómo la sabiduría espiritual y liberatoria de las personas, en la misma idea de educación popular, pueda convivir con la formación de la identidad de las personas en una sociedad más multicultural y con el conocimiento político como constantes desafíos por las fuerzas del mercado mundial. En consecuencia, se ha empezado a pensar la educación popular como una idea de experimentar la pedagogía experiencial. Eso parece un juego de palabras, pero tiene una idea de base, que es la de los educandos ser puestos en una condición de experimentar la relación entre la ciudadanía activa y la formación de la identidad personal. Voy a aclarar mejor esta idea poniendo estrés en que el enfoque pedagógico propuesto para ese aprendizaje de la ciudadanía es basado en unos elementos que tienen que ser combinados. Primero, la idea de conocimiento sobre la ciudadanía, la democracia, la política y los derechos humanos. Pero junta con la experiencia y la conciencia de las actividades de los ciudadanos en varios contextos, que sean como miembros de la sociedad civil, pero también en relación al Estado y al mercado. Pero conocimiento y experiencia también tiene que ser acompañado por un enfoque sobre la cultura y la identidad del trabajador a través de las negociaciones de significados en interacción democrática. Y al fin, con una formación práctica de todas esas competencias civiles o cívicas. Entonces podemos decir que, en síntesis, la opinión de Glero es que esos elementos son a menudo evidentes en aquellas experiencias de educación para la ciudadanía, a donde se combinan elementos cognitivos y experienciales a través del método de un modelo pedagógico que trasciende las fronteras de la sociedad civil, mercado y Estado como con partes separados. Entonces, es decir, que la tradición, por un lado de Grundtvig, por otro de Alcock, de ver la idea de democracia como nacional, pero con un enfoque también a la participación democrática, ha dado lugar a una configuración particular de esos cuatro elementos: conocimiento, experiencia, conciencia, cultura, identidad y formación práctica, que ponen en énfasis el aprendizaje mediante la práctica y la utilización de experiencias acumuladas por el sujeto. Y hay también que argumentan que
En ese sentido es importante que las experiencias educativas y pedagógicas no vean la individualización solo como un debilitamiento de los lazos sociales, porque la individualidad de cada uno se define a menudo por las relaciones en las comunidades en las cuales las personas pertenecen. Eso es decir que, por ejemplo, en la experiencia de las escuelas populares danesas, la experiencia de compartir una experiencia común también, por ejemplo, en las escuelas residenciales de convivencia, es tan importante cuanto lo que ocurre en el diálogo más típicamente pedagógico. Entonces también la oportunidad de comer juntos, de compartir actividades culturales, sociales, de cambios que en la escuela normal, vamos a decir, no parece ser un espacio, por lo contrario, una parte importante de la relación pedagógica entre educandos y educadores y también de experiencia directa como ciudadanos, que se puede, que en las escuelas populares es como un modo reducido que pero da la oportunidad de experimentar elementos que se viven también en el mundo de diferentes formas. Entonces, para concluir y abrir a otra presentación de debate, el ideal educativo antielitista y liberal fundado en la presentación oral, el diálogo, que es fuerte en la experiencia de educación popular danesa y escandinava, también esa es una crítica ligada a la educación popular a la cultura nacional y local. Y solo recientemente está abriendo a un contexto multicultural y global. Entonces, aunque la tradición se ve desafiada por el impacto de las actuales políticas educativas a nivel internacional, una combinación única de elementos de esta tradición aún persiste y están siendo puestos en discusión. Y esos elementos en positivo pueden ser identificados de la siguiente manera. En primer lugar, las escuelas populares, tanto residenciales que diurnas, sustentan un proceso de concientización, aunque con un énfasis en el contexto nacional, pero con distintos focos. Entonces también interesan a diferentes grupos sociales con diferentes necesidades, responden a las necesidades de diferentes grupos. Las escuelas residenciales se ocupan principalmente de la conciencia cultural y política de los educandos, mientras que las escuelas diurnas se dedican principalmente a que el educando devenga consciente de su posición en la sociedad. Otro elemento que ambas escuelas también que caracteriza también ambas escuelas es que las escuelas populares funcionan ambas como comunidades temporales, como una paréntesis en la vida de cada educando. Por lo tanto, la interacción social en las escuelas adquiere un nivel de intensidad que rara vez se encuentra en otros lugares. Las escuelas crean un ambiente de aprendizaje social incluyente, donde los educandos actúan como modelos positivos, donde los educandos y los educadores actúan como modelos positivos para la identificación y como fuentes de inspiración recíproca. En tercer lugar, las escuelas populares ponen de relieve la conexión entre el aprendizaje y la vida a través de la aplicación de los métodos de enseñanza basados en la interacción, en las interacciones vivas, que crean oportunidades para la expresión personal, la creatividad y el reconocimiento de la experiencia de los educando como sujetos.
Y para concluir, podría hablar más, pero lo que intenté hoy hacer es dar una idea de la historia, del contexto, de los conceptos, para que estas reflexiones sobre la experiencia de educación popular danesa y escandinava que acabo de compartir puedan servir como estímulo a una común discusión sobre la formación política y ciudadana y para la defensa y implementación de los derechos de cada uno, independientemente del contexto político y cultural, a ser escandinavo o suramericano en que se haya desarrollado. Que pienso es el fin de este seminario hoy.